Ahora continuamos con una mesa redonda. El moderador va a ser Jaime Borja, él es funcionario de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Aló. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por asistir, en verdad, a las personas que están con el tiempo justo en la tarde. Y les agradezco mucho por resistir, como se dice hoy. Vamos a hacer pasar a la mesa que vamos a tratar el tema referente a... Había concretamente dos que están en la agenda de trabajo. Tenemos al representante del ARCSA, que es el doctor Luis Monteviteri, quien es el coordinador general técnico de normativa de la institución. Le invito a que pase acá a la mesa. Y quien les habla, mi nombre es Jaime Borja, soy de la Dirección de Promoción de Competencia de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Muchas gracias, bienvenido. Monteverde, muchas gracias. Luis Monteverde, el doctor Luis Monteverde. Como les comento, vamos a tratar el tema, en el caso particular mío, sobre el tema de buenas prácticas comerciales en el sector de la salud. Y para eso, aquí con el doctor Monteverde nos hemos combinado la exposición. Tenemos unos 10 minutos para ver si cada uno conversamos lo que tenemos y a ver si al final luego hacemos algún foro abierto con los que quieran participar. Y yo les agradezco en verdad su atención. Bien, al empezar con el doctor Luis Monteverde, él nos va a comentar algo relativo al tema de, si no me equivoco, estaba en la mesa de trabajo algo sobre la inocuidad, del tema de los medicamentos. BPM. Exactamente, sobre los BPM. Entonces yo le cedo la palabra, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Respecto al tema de las buenas prácticas de manufactura, la Agencia de Regulación y Control tiene actualmente el informe 32. Me alegra mucho ver aquí a los jóvenes, los estudiantes. Yo daba clases de biofarmacia y de farmacocinética en la Facultad de Ciencias Químicas. Di durante algún tiempo, y ahora último también, di Física 2, Toxicología y algunas otras materias. Entonces, es importante porque lo que les voy a comentar va ligado con lo que indicó y dijo y expuso la doctora Tatiana, muy explícitamente. Nosotros queremos tener medicamentos de calidad, seguridad y eficacia. El que habla ha trabajado por más de 25 años en el sector farmacéutico y en planta. O sea, a mí no me lo contaron, yo lo he vivido, desde el muestreo de las materias primas hasta las áreas estériles y no estériles, pasando por los procesos de validación. Recuerdo que cuando los gringos de Bristol Myers, que fueron los que me formaron, me dieron el tema de validación, yo estaba recién graduado de la Facultad de Ciencias Químicas y realmente me puse a llorar. Iba por los pasillos de la planta casi llorando, porque tenía tremenda responsabilidad y traducir cantidad de textos y libros sobre validación. Este punto es importante y dentro de las materias que ustedes les dan sobre sistemas de gestión de calidad, deben exigir que les den el tema de buenas prácticas de manufactura y específicamente el tema de validación. ¿Validación de qué? Validación de procesos, validación de métodos analíticos, validación de métodos microbiológicos, validación de los sistemas críticos de control aire y agua, validación de limpieza. Eso es sumamente importante y el cumplimiento del tema de validación hace que se tengan medicamentos de calidad. Este tema lo hemos visto a lo largo de toda la industria y lo ha dicho la OMS y la OPS. Calidad, seguridad y eficacia. ¿Qué le va a dar la calidad? El cumplimiento de las validaciones y principalmente de las buenas prácticas de manufactura. El ARCSA está a punto de sacar dos normas, posiblemente la próxima semana salgan las dos juntas. La norma de bioequivalencia, de biodisponibilidad y bioequivalencia, tanto sale un listado para los medicamentos que se les exige la bioequivalencia in vivo y otros a los cuales se les va a exigir bioequivalencia in vitro. Y también va a salir
el nuevo informe 37. Ya vamos a migrar del informe 32, que era un informe exigente, vamos a pasar al informe 37, con todos sus anexos. Y además, hemos tomado los anexos de los otros informes, del 39, del 40, del 44, del 46, del 49, de todos aquellos anexos que hablan específicamente sobre el tema farmacéutico. Porque existen informes que hablan sobre medicamentos falsificados, medicamentos caducados, retiros del mercado, pero hay anexos de esos informes que hablan exclusivamente sobre validación del proceso del sistema de agua para área estéril, o validación del sistema de agua grado farmacéutico, o validación del sistema de aire. Entonces, todos esos anexos los hemos tomado y los vamos a poner en la nueva resolución que va a salir para pasar del informe 32 al informe 37. Y la industria va a tener un tiempo máximo de 3 años para poder pasar al informe 37. Sí está apta, porque actualmente se les está exigiendo ya todo el cumplimiento de todo esto que estamos hablando. Anteriormente, la agencia tuvo debilidades y fortalezas. Y ahora estamos exigiendo el total cumplimiento del tema de validación. Está bien que se vaya a inspeccionar pisos, paredes, techos, ventanas, infraestructura, todo. Pero el tema principal pasa por validaciones y estabilidades. Los dos temas son fundamentales. Un día vinieron de empresas transnacionales, vinieron de Merck, de Schering, de Sanofi y alguien más que no recuerdo, que creo, no sé si era Glaxo, hace 1 año y medio, en distintas épocas, y dijeron: doctor, nosotros queremos fabricar en la industria farmacéutica, pero hay 2 temas que no están bien: las estabilidades y el tema de validaciones, y la bioequivalencia. Entonces ahora ya va a salir la norma de bioequivalencia, de biodisponibilidad y de bioequivalencia, y va a salir el informe 37. Pasamos del informe 32 al informe 37. La norma de bioequivalencia ha sido revisada por la OPS. La enviamos a la OPS y la OPS nos hizo 8 observaciones muy puntuales, muy buenas y perfecto, las hemos acogido. Efectivamente, hay medicamentos que requieren estudios in vivo y esos son los de riesgo sanitario alto y principalmente los de ventana terapéutica estrecha. Los medicamentos están clasificados los de riesgo sanitario alto, medio y bajo. Los de riesgo sanitario alto, hay unos que son de ventana terapéutica estrecha. Quiere decir que la concentración entre su margen de toxicidad y su ineficacia es muy corto, es muy pequeño. Por lo tanto, le tiene que atinar perfectamente a la concentración plasmática. Y de ahí vienen todos los conceptos que dijo la doctora Tatiana. El área bajo la curva, el tiempo de vida media, el aclaramiento, todos esos conceptos. De esos, hay 16 que indican la red PARF de la OPS. Fenitoína, warfarina, digoxina, verapamilo, ácido valproico, susales, etambutol, ciclosporina, digoxina, todos ellos de ahí. Esos son de ventana terapéutica estrecha. Pero también dice, y los que la agencia de cada país considere necesario, basados en unos criterios de riesgo alto. Otros está considerando el tiempo de vida media cuando uno tiene fármacos con tiempos de vida media que superan las 12 horas, entonces ya pasarían a ser incluidos para hacer estudios in vivo. Todo eso lo indica la red PARF. Entonces, hemos incluido, aparte de los 16, 5 más. Y también hemos incluido un grupo de medicamentos para exigencia in vitro. In vitro. Entonces, allí entran los perfiles de disolución que se tienen que hacer a distintos pH, 1.2, 4.5, 6.8, comparándose siempre con el que la agencia le va a indicar. Por lo tanto, también va a existir la facultad de que aquellos medicamentos que quieran demostrar sus estudios in vitro también puedan acceder al mismo. También va a salir eso. Entonces, vamos a tener, allí unimos calidad, seguridad y eficacia. La calidad la va a dar el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura y la seguridad y eficacia la va a dar la normativa de biodisponibilidad y bioequivalencia. Estamos siguiendo todos los lineamientos que indica la OPS,
Fuimos visitados por la OPS el año pasado y estamos actualmente en nivel 3. La agencia quiere ser calificada como nivel 4, o sea, como agencia de referencia, como está INVIMA de Colombia, ANVISA de Brasil, ANMAT de Argentina, el ISP de Chile, COFEPRIS de México, CENMED de Cuba. El Salvador está en nivel 3 y posiblemente para fines de julio ya le vayan a hacer la auditoría para pasar a nivel 4, para ser agencia de referencia. Actualmente el ARCSA está en nivel 3, está posicionada con más del 90%, pero hay que tener robustez en ciertos procesos. Son 9 módulos y al igual que un sistema de gestión, viene la OPS con todo el grupo que yo llamo el grupo SWAT de la OPS y viene y califica módulo por módulo. Entonces, la OPS dijo, bueno, perfecto, estás en farmacovigilancia, ¿cuántos reportes tienes? Bueno, actualmente tengo 300 reportes. Muy bien, cuando tengas 600 me avisas nuevamente para calificarte. Ya vamos por 600. ¿Cuántos análisis tienes de vacunas? Tengo ya 15, mira que está el procedimiento, la normativa. Cuando tengas 100 te visito nuevamente. Y en ese plano está la agencia. Hay otros puntos que ya supera el 90%. ¿Pero por qué? Porque ha habido entrenamiento, ha habido consistencia, robustez, ha habido el personal adecuado, entrenado, capacitado. No se ha movido, no ha habido rotación. Y eso es importante, eso es lo que recalca la OPS. Tiene que haber continuidad en los profesionales, porque si no hay continuidad, entonces inmediatamente, ¿qué ha sido el problema que ha tenido la agencia? Ha entrado y ha salido personal continuamente y ha sido un error grave. Bien, ese es el punto principal del cual yo quería hablar, pero quería destacar también que la Universidad Central, a través de la Facultad de Ciencias Químicas, yo ya hablé con la decana de la facultad y visité los laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas, puede hacer los estudios in vitro, porque tiene los disolutores, tiene los HPLC, tiene UPLC. Entonces, podría acceder a tener un centro de bioequivalencia in vitro. Y cuando la agencia ya saque la normativa, se les va a exigir. Y por lo tanto van a venir muchos laboratorios para querer sacar que su producto está calificado como bioequivalente para los que son in vitro. Para los que son in vivo, aquí no hay centros, pero en la normativa se está poniendo que también, tanto in vivo como in vitro, lo pueden hacer afuera siempre y cuando sea en agencias de referencias o agencias de alta vigilancia sanitaria calificados sus centros. Por ejemplo, la Universidad de La Sabana en Colombia tiene un centro para hacer estudios in vitro, también in vivo, y es calificado por el INVIMA. Pero si hay un país, vamos a poner el caso, Paraguay no tiene agencia de referencia calificada por la OPS. Alguien puede decir, yo lo voy a hacer en Paraguay. No se le permite. No se le va a autorizar. Simplemente se le autoriza en aquellos países que están calificados como de referencia o de alta vigilancia sus centros de estudios. Por lo tanto, la Universidad Central no solamente que pueda hacer in vivo, piensen en la posibilidad también de hacer estudios, in vitro, piensen también en la posibilidad de hacer estudios in vivo. Tienen a la Facultad de Ciencias Médicas y efectivamente hay que hacer con seres humanos sanos, en donde se mide la concentración plasmática, el área bajo la curva, el tiempo de vida media, el aclaramiento, el volumen de distribución, todos aquellos parámetros farmacocinéticos. Esos in vivo. In vitro, los perfiles de disolución, de uno versus el otro, el que la agencia les va a indicar, efectivamente. Por lo tanto, esa es una gran oportunidad que tiene la Universidad Central para poder tener sus centros. Muchas gracias al doctor Monteverde. Bien. La parte que me corresponde a mí hablar, bueno, para ser muy concreto, les voy a hacer más o menos un recorderis de estos 2 días que hemos tenido de congreso, que en verdad una de las atribuciones de la Superintendencia del Control de Poder de Mercado
es el hacer este tipo de eventos formativos, foros donde se puedan discutir temas relacionados a los diferentes sectores. Miren lo importante que ha sido en estos 2 días el conocer, y los que han asistido han podido comprobar, de que en este mismo escenario hemos podido juntar al sector público, al sector privado, cuando antes creo que en foros así no había esta posibilidad de discutir temas. Miren, ayer tuvimos participación inclusive de los expertos del exterior, de Bolivia, del Organismo Andino de Salud, del Perú, de la Autoridad de Competencia del Perú, del CERCOV, de la Superintendencia de Compañías, inclusive del sector privado. Tuvimos a grandes establecimientos farmacéuticos que nos han dado aquí sus experiencias, como el grupo Farmaenlace, el grupo Difare, que estuvo hace un momento exponiendo. Tenemos también la corporación GPF, que participó hace un momento. Jamás hemos tenido esto, por lo menos en eventos anteriores no hemos tenido juntos a todos los competidores de este sector dándonos sus experiencias, y las entidades públicas rectoras dando también su capacitación en cómo deben operar. Entonces, este trabajo que le hace la Superintendencia del Control de Poder Mercado, este es el 3er congreso internacional que lo hacemos. Y a veces, en verdad, miren, la asistencia es poca, terminamos siempre con los que realmente interesa el trabajo, y sin embargo todo el evento queda filmado, grabado, por si acaso la academia requiera, el sector privado requiera de esta información, está ahí. Como también asimismo algo que queremos conversar es el tema que hace la Intendencia de Abogacía de la Competencia, que es a la que pertenezco, y que es la que promueve todos estos tipos de acercamientos del fomento a las buenas prácticas. Nosotros prevenimos al sector donde hay operadores económicos, entes rectores, todos aquellos que se involucran, para decirles, miren, existe una ley orgánica de regulación del control de poder mercado, donde les decimos, hay que cumplir, está trazada la cancha. Entonces, esa es la actividad nuestra, y el decirles, conozcan de esto, ¿no? Y para eso nosotros, en toda nuestra atribución, además de hacer este tipo de eventos formativos, delineamos, nosotros conocimos hace más o menos unos 4 años, como manuales de buenas prácticas comerciales. Ese es un producto más de la Dirección de Promoción de la Competencia y de la Intendencia de Abogacía. ¿Y qué consistían estos manuales de buenas prácticas? Era nada más lo que estaba en la ley. O sea, plasmábamos lo que recoge la ley, la normativa que apliquen al sector, y lo pusimos en documentos como este. Este que tengo aquí en mi mano es el Manual de Buenas Prácticas Comerciales para los establecimientos farmacéuticos. Así lo denominamos en el año 2014. Y de estos manuales, en cada sector, trabajamos en conjunto con todos los compañeros de la superintendencia y del sector que les aplica, construyendo, socializando. Pero el que tengo aquí es proyecto. Uno solo salió en vigencia en el noviembre del 2014, que es el Manual de Buenas Prácticas para el sector de sus supermercados y sus proveedores. Al salir ese manual, que más o menos en breves rasgos les voy a contar de qué es esto de las buenas prácticas, y nada más en este sector lo que pedíamos es que operadores económicos del sector privado con sus proveedores, o sea, las grandes cadenas de supermercados, trabajen fomentando las buenas relaciones comerciales en pro de una competencia sana y en base a la Ley Orgánica de Regulación del Mercado. Como por ejemplo, no les tenía mayor inconveniente que firmen contratos por escrito. Cada vez que uno iba a proveer naranjas, aguacates, a veces lo entregaban así, pero el gerente de turno tal vez le decía, ya no quiero, ya nunca más vuelvas. Entonces, en eso lo que pusimos es que se escriba por escrito un contrato. También pusimos que esos plazos de pago a veces iban muy tarde, se pagaban hasta 120 días. El tema es de las devoluciones. Me imagino que aquí en la audiencia tal vez existan futuros empresarios o ya son empresarios y se van a dar cuenta que el trabajar a un plazo de pago de lo que ustedes entregan de 100 días es bastante, ¿no? Entonces,
Eso les regulamos y pusimos para aquellos micro pequeños que se les pague máximo a 15 días. Esto les hablo en el tema del sector de supermercados y así más o menos. Por si acaso esa norma está en nuestra página web www.scpm.gov.es. Pueden descargarse ahí, es una norma que la aplica al sector. Y de esas, como les digo, que existe solo una que la aplica y que el sector supermercados está guiándose en base a eso, cumpliendo. Hacemos inspecciones, les inclusive pedimos estadísticas de montos de compra. Ellos, por ejemplo, tienen que cumplir un porcentaje tal de compra a micros y pequeños en el mercado. De ese uno que está funcionando, nosotros pensamos y quisimos hacer una réplica en todos los sectores. Y el segundo que salía era este que les digo, el del sector de farmacias, de establecimientos farmacéuticos. Pero, ¿qué sucedió? Que, bueno, ustedes saben, como el cabildeo es fuerte, son normas que deben cumplir, y tenemos una junta de regulación que aplica a la ley de regulación de control del supermercado, y nos dijeron, bueno, para sacar estos documentos, primero tienen que esperar nuestro pronunciamiento, ¿no? Entonces, así que tenemos en la junta de regulación como 30 de estos, uno en cada sector, o sea, el de las farmacias, tenemos para carros, tenemos para aseguradoras, todos los sectores. A todos los sectores les hicimos un proyecto, la mayoría de los importantes, no los que donde había problemas, porque hicimos un estudio, un análisis, y vimos que había dificultades en esa relación de las buenas prácticas. Hay que cumplir las buenas prácticas. Entonces, estamos esperando el pronunciamiento de la Junta de Regulación para ver si ellos dan paso a una norma en que ellos puedan trabajar. Entonces, esta charla que les digo ahorita, que comento lo que es el sector de supermercados, más o menos para darles unos elementos, porque igual como les digo, está en la página web, son 6 capítulos, 32 artículos, y para que tengan un conocimiento del por qué fue el trabajo que hizo la superintendencia dedicado. Por ejemplo, en uno de sus objetivos principales, lo que poníamos era controlar las actividades de intermediación con el fin de alcanzar una competencia libre de distorsiones que reduzca las asimetrías en el sector. En la mañana ustedes escucharon al representante de las farmacias independientes y vieron cómo él contó, como dijo él, viví, no me contaron, la desaparición de varias boticas de barrio. Y bueno, los negocios son así, hay franquicias que están en el medio. Escucharon a la contraparte de los establecimientos grandes, el por qué hay eso. Y también escucharon que asimismo la superintendencia trabajó en pro de que no siga sucediendo eso. Y por eso, como ya no existió este proyecto, ya no salió como el manual de supermercados, en verdad se juntaron las grandes cadenas y firmaron un código de ética. Así lo llamaron, muy voluntario, el código es la ética y la voluntad. Entonces esto lo firmaron en Esmeralda, si no me equivoco, en el año 2015, en los grandes grupos, y se pusieron un documento en donde se comprometieron a trabajar en un bien y sin afectar a aquellos pequeños, ¿no? Entonces, en ese código de ética, inclusive, el representante de la Corporación Farmaenlace el día de ayer dio unos tips en qué consistía, no sé si lo atendieron. Pero bueno, más o menos ese es el elemento, lo que es el fomento a las buenas prácticas comerciales como un objetivo, ¿no? De ahí los principios que se atañen son, por ejemplo, la libre concurrencia, una competencia leal, precio justo, no discriminación, transparencia, buena fe, legalidad, equidad, solidaridad, calidad, eficiencia y eficacia. Principios importantes en una relación comercial que debe existir. Ustedes sabrán, por ejemplo, en Colombia existe nuestra par, que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Hace muchos años atrás firmaron ellos un acuerdo, o propusieron un acuerdo en el mercado, en el sector privado. Es un tipo de acuerdo ético en el que cada sector que quiera firmar un compromiso, un contrato, una relación comercial, tiene que adherirse a ese. Al ANDI se llama, si pueden revisar tal vez, asimismo en la norma, en las webs de la Superintendencia de Industria y Comercio, les aplica. Entonces ellos solitos se rigen. Quien no firma ese acuerdo de adherencia
es como que no participa de esas buenas relaciones comerciales. Y eso algún rato ojalá podremos lograr aquí en el Ecuador, tener un acuerdo macro para todos los sectores, no solo por cada sector, sino que sería importante tener uno así, en el que se respetan las buenas prácticas comerciales en todo sector. Este que tenemos aquí, que les digo que se firmó en Esmeraldas, para el sector de establecimientos farmacéuticos, fue una iniciativa privada. Entonces, como les comento, esto es en cuanto a principios, ¿no? Por ejemplo, responsabilidades, era sencillo, había dos cosas, tres que tenían que cumplir. Por ejemplo, una es promover las prácticas comerciales competitivas y eficientes, promover la producción nacional y comercialización de medicamentos genéricos, nuevos, que respondan a necesidades epidemiológicas de la población. Cosas que, ya les digo, prácticamente estaban en la ley, nada más se les plasmaba en un documento, pero bueno, en fin, está como un proyecto, esperemos que algún día lo alcancemos a hacer realidad esto. Por ejemplo, en las relaciones contractuales, lo que les acabé de comentar respecto a los temas por escrito, ¿no? Es importante que esa relación surja así. Escuchábamos en la mañana al señor Viteri que decía que hay cadenas que, pues en verdad, como tipo franquicia, se adhieren o adquieren la franquicia, pero el RUC no es de ellos. O sea, el RUC viene a ser de la corporación, ¿no? Entonces, todos esos elementos hay que ver cómo manejan ellos y, en fin, son cosas que en las relaciones contractuales deben quedar muy claras, ¿no? Para que no exista problemas en una relación comercial. Por ejemplo, en el tema de las condiciones desiguales e injustificadas en las relaciones comerciales. Ese es, en el artículo 12 lo habíamos puesto así, de este proyecto de manual. Mire, dicen, las relaciones comerciales, las distribuidoras farmacéuticas y casas de representación deben observar un punto importante, o sea, que es clave esto. No podrán condicionar la venta de sus productos ni la compra de productos a la aceptación de condiciones de distribución exclusiva y otras injustificadas. En la Ley Orgánica de Regulación Control por Mercado existe esto, pero nosotros la plasmamos en el manual. Entonces, todos estos son elementos que ayudan a que las prácticas comerciales se desarrollen en un ambiente de mutuo y ética, ¿no? Que es lo que corresponde a todo empresario. Aparte de eso, siempre, por ejemplo, el tema que les atañe a las cadenas grandes, sobre todo de farmacias, es el abastecimiento, ¿no? Ellos tienen inclusive integración vertical, desde abajo, laboratorios o inclusive hasta farmacias. Habrán escuchado ustedes en Guayaquil, existe una asociación de farmacias de barrio que han interpuesto varias demandas, varias denuncias contra cierto tipo de cadenas de farmacias en la que aparentemente no respetan la ley de salud, o son farmacias o son distribuidoras. Entonces, eso también se debe investigar, eso ya están como investigaciones ya concretas en nuestras otras intendencias. Como les comento, nuestra intendencia es la de promoción, la de competencia, ¿no? Y esos son elementos, por ejemplo, que nosotros ayudamos aquí en el Ecuador. Mire lo que comentaba el compañero también de el INDECOPI, de la Autoridad de Competencia en el Perú, y yo le hice una pregunta, si no me equivoco fue ahora en la mañana, respecto a que el tema de precios allá no hay mayor control, o sea, no hay una tabla tal vez, y él dijo que, bueno, se refería a que deben ser estudios técnicos, si es que va a haber una fijación o una tabla referencial, llámeselo así, pero nosotros lo que hacemos es tratar de que aquí en el Ecuador se cumpla, si es que existe una regulación respecto a eso, sobre los techos de precios. Y hemos observado, por ejemplo, en inspecciones, que inclusive nosotros como autoridades de competencia lo hacemos por ir, porque hay otras entidades que se encargan de vigilar los precios en las cadenas de farmacias, por un aplicativo que tenemos en el mercado. En el celular está facilito de bajarse ahí en Play Store. Están el aplicativo SCPM, se llama, por si acaso ustedes van a encontrar ahí por 6 sectores. Y por la información que nosotros requerimos para poner en este aplicativo, nos dimos cuenta que existen cadenas de farmacias
que no respetan los precios. O sea, si por ejemplo la regulación le dice venda $2, en nuestra inspección vemos que está a $2.50. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? O sea, no podemos coger y cerrar una farmacia. Pasamos esa información al ente rector, Ministerio de Salud, imagino aquí en el Consejo, a los que esos hacen los otros compañeros. Entonces eso ayuda a que nosotros podamos ser y veedores de todo esto. Ustedes inclusive, como ciudadanos, ya no como estudiantes, si tienen ese aplicativo en la mano, un celular inteligente, los que ahora hay en el mercado, nos van a ayudar en esa gestión. Facilito, manejable ahí, no es ni nada difícil. Van, chequean, está la tabla ahí de precios y esta información está para supermercados, como les digo, y ferreterías y otros sectores más, ¿no? Entonces, estas son las buenas prácticas. Por ende, se debe conocer y saber que existe una ley que hay que cumplirla y no engañar. Las promociones que hablábamos en la mañana era del doctor Viteri, del 20 o el 30% de descuento, y con esas letras pequeñitas no aplicaba o aplica restricciones. Pues en verdad, ese sí es un control de la autoridad de competencia, el ver si no están incurriendo en la publicidad engañosa. Está en la ley del control de poder mercado, ¿no? Si ponen eso, pues tienen que ser claros y concisos en dónde es y dónde va este descuento. Y en asimismo, en este proyecto de manual, hablamos asimismo sobre débitos, descuentos, ¿no? Así sea que el laboratorio le vende a la farmacia directamente, debe existir un compromiso, ¿no? De si se compró, eso hay que pagar, porque a veces vienen los descuentos a esa factura y a veces no se dan ni cuenta por qué eran esos descuentos. Entonces nos llegaba menos al depósito al banco tal vez. Entonces eso hay que respetar. Hay una norma ahí en la que se debe cumplir esa buena relación. De ahí, llegando ya al capítulo prácticamente al final, habla de logística, cómo se debe la eficiencia administrativa. Ahora hay grandes, como oíamos en la mañana, antes era fácil, laboratorio, farmacia y punto. Ahora hay distribuidoras, ¿no?, que se ganan ese mercado, venden la gestión de ellos prácticamente por una distribución. Entonces, por ende ahí debe haber una buena relación, algo que no afecte a las partes, porque puede haber, miren, nadie les dice que creen estas distribuciones. Lo único, y si es que crecen más, está bien, o sea, en el mercado han crecido. Lo único que no se debe hacer es abusar de esa posición dominante. Entonces, cuando están creciendo, están ya en una posición dominante, entonces ahí vienen esas prácticas restrictivas que nosotros las conocemos así. Vienen las condiciones, vienen, no, yo te vendo a ti, pero cuidado acá. Eso pasa en el sector supermercados, eso pasa en casi todos y la mayoría de sectores donde hay estas exclusividades. Entonces, eso habla en la mayoría de estos 20 o 30 documentos que tenemos. Terminación, por ejemplo, de relaciones contractuales. Siempre ponemos esto en cada norma de prácticas comerciales porque se da el caso de que a veces hay retaliaciones por hacer la denuncia tal vez a la superintendencia. O sea, le saca, no, me fuiste a denunciar en la superintendencia, no te vuelvo a comprar y yo hablo para que no te compre ni el vecino ni nadie, ¿no es cierto? Entonces, eso siempre existe, eso se llama la solución de controversias, ¿no? O sea, hay que tratar de ver si en el camino podemos llegar a acuerdos en caso de una terminación de una relación contractual para que no haya afectados ni perjudicados, ¿no? Y de ahí también la información clave que deben enviar o publicar. Hay listas de precios en el caso del sector de la salud. No es nada complicado porque como la regulación le dice que hay que publicar un listado de precios, está bien. Hay que cumplir ese listado de precios. Pero hay sectores, por ejemplo, como el de alimentos, es bien delicado. Ahora ustedes mismos oirán, hay precios de sustentación en el mercado sobre alimentos básicos, como por ejemplo el arroz cáscara, el maíz. Ustedes han de haber escuchado que antes había un precio fijo de sustentación que fija el ente regulador, pero ahora pusieron un precio, una banda, se puede decir, ¿no?, un techo, un mínimo, y eso no están de acuerdo a veces sectores de la producción, porque hay a veces inclusive hasta documentos técnicos de que puede haber especulación en ese caso, y los beneficiados son los intermediarios, perjudicados los productores.
y por ende los consumidores, porque siempre va a haber una trepada de precio, ¿no? Entonces nosotros cuidamos siempre de que esos precios, esa lista de precios, en tema de precios, esté en la norma que aplica a los diferentes manuales. Nosotros como superintendencia no vemos precios, no controlamos, no decimos, vea, usted debe ganar esto. Por ejemplo, en el sector farmacéutico, usted su ganancia es demasiado, a pesar que la ley habla de los precios explotativos, pero no tenemos una referencia que es la explotación. Entonces, ahí somos respetuosos, cuidadosos, pero en fin, el mercado regula solo. Tampoco alguien loco va y vende 3 veces más cuando su competidor está 3 veces menos. Entonces, se regula solo. Como dijo el compañero del Indecopi en la mañana, que bueno, ellos no se meten a regular precios porque lo dejan que el mercado sea así. Pero hay que tener ojo en ciertos sectores y tampoco en sectores básicos, estratégicos. Siempre hay que estar de la mano del asunto. Y para terminar la exposición, solo una recomendación para todos los asistentes. Como les digo, nuestra audiencia son los estudiantes o futuros doctores de la salud. Hay un mercado naciente, como por ejemplo el que acabamos de escuchar el día de ayer. No sé si estuvieron y escucharon la conferencia de la telemedicina, la telesalud. Son sectores que hay que tomar en cuenta como un mercado, un naciente nuevo, que inclusive puede mejorar el rendimiento, costos en beneficio de consumidores. Cualquier situación que ustedes vean o conozcan de posibles prácticas que están contrarias a las normas, como superintendencia estamos prestos a recibir estas denuncias. Tenemos una página web, ya que les mencioné hace un rato, un número del asterisco 150, y recibimos denuncias. Aparte de eso, también tenemos un portal electrónico de comercio, se llama el portal Supertiendas, si ya por algo les interesa. No tenemos productos ahí, medicamentos, pero sí relacionados al sector de la salud. Cualquier información, mi compañera, la ingeniera Gabriela Vinuesa, es la líder del proyecto, pueden contactarle a ella. Está en la Superintendencia del Control de por Mercado, y gustosos que hayamos tenido esta audiencia durante los 2 días. Cualquier pregunta estamos prestos para recibir. Muchas gracias, buenas tardes. Perdone, la susceptibilidad me salió a flote cuando usted mencionaba las instituciones que han participado durante este Congreso Internacional, y en realidad nosotros, aunque sea de oyentes, lo cual no es peyorativo, venimos desde la Superintendencia de la Información y Comunicación, de la Supercom. Recuerdo que en su momento nuestra institución a la que representamos, de forma aleatoria, desarrollaba un monitoreo, y aún lo hacemos evidentemente, quizás desde una fuente de la presunción, al advertir que probablemente un spot publicitario en televisión pueda tener un origen con mensajes falsos o que procuren el engaño ante la teleaudiencia o ante los oyentes si se trataría de radio. Y que nosotros reportábamos aquella presunción en un informe al ARSA, y el ARSA evaluaba la posibilidad o no de evaluar ese producto, ese fármaco, y paralelamente nos reportaba a nosotros la necesidad de exigir una suspensión de aquella publicidad pautada en la parrilla de programación de la radio, de la televisión o de medios impresos. Más adelante, ARSA reivindicó, de lo que recuerdo, si es que estoy equivocado, que tenga la gentileza el doctor de corregirme si conoce el tema, ARSA reivindicó aquel derecho, aquella acción legal en donde calificaba el producto, y a través de esa calificación estaba avalando al productor a que haga la publicidad correspondiente en los medios de comunicación. ¿Por qué hago esta breve retrospectiva? Porque quizás desde mi intervención pueda resultar demasiado soñador o irrumpa respecto de los objetivos centrales que se procuró en este Congreso, pero sí me gustaría que haya una acción práctica en donde las instituciones del Estado,
involucradas en estos conceptos, ustedes desde la observancia de la Intendencia, nosotros desde el ámbito de la publicidad, podamos sumar esfuerzos con otras organizaciones estatales para desembocar lo que bien podría llamarse como un manual de buenas prácticas de publicidad en los medios masivos, pero con adherencia obligatoria, dado que existe una legislación que lo que reclama precisamente es acción práctica. Yo en la mañana citaba el artículo 74, numeral 3 de la Ley Orgánica de Comunicación, que da la posibilidad de desarrollar campañas de forma gratuita, con obligación para los medios audiovisuales, para acciones en el ámbito social, desde el concepto de la educación a la población respecto de consumo de productos fundamentales para la vida como es los fármacos. También contamos con el artículo 94 de la misma ley que habla de publicidad engañosa y que nos da la facultad de suspenderla. Quiero decir entonces de que ojalá en un tiempo lo más próximo posible podamos juntarnos para sumar experiencias y voluntades hacia un mismo objetivo común. Y hay elementos, hay parámetros comunes que nos identifican con vuestra intendencia. Nos pertenecemos a la misma función del Estado, a la función de transparencia, a la función de control. Y evidentemente estos son elementos que nosotros como ecuatorianos, como funcionarios del sector público, nos motivan para poder contribuir desde nuestra formación profesional, desde nuestra experiencia, para sumar hacia los objetivos que ustedes procuran. Yo quería dejarles esta recomendación que ojalá tenga, insisto, acción práctica. En algún momento nos podamos juntar y desarrollar un documento que sea complementario precisamente a las acciones de desarrollar buenas prácticas en la publicidad de los fármacos. Muchas gracias. Gracias. Sí, perfecto. Totalmente de acuerdo. Y creo que podemos estar los tres juntos. El ARSA monitorea los medios también. Se le autoriza el medio, se le autoriza lo que tiene que pasar por el medio. Pero a veces estas empresas lo tergiversan, lo cambian y no está acorde con lo que autorizó el ARSA. Entonces allí podríamos trabajar conjuntamente con la Supercon, que tiene todos los medios y las facultades para monitorear mediáticamente todos. Entonces, conjuntamente con los tres se puede lograr muchísimo. Por ejemplo, hay un producto. Ustedes pueden bajar también el aplicativo de ARSA Móvil. Vayan y bájenlo en la APP y allí pueden ver notialertas y pueden hacer ustedes también denuncias del mismo. Hay un producto que ha sido suspendido el registro, que él está registrado como un producto natural, potenciador de la libido, potenciador sexual, para la disfunción eréctil, y es a base de productos naturales, de plantas, de extractos. Sin embargo, el ARSA lo monitorea, lo ve y ya está algún tiempo en el mercado, incluso lo exporta y revisa, hace el análisis y resulta que dentro de sus activos no hay productos naturales, o sea, están los naturales, perdón, pero hay un principio activo que es el tadalafilo, que no ha sido registrado. Este producto ya está allí en el ARSA, se llama el mero macho, y el mero macho acaba de ser suspendido. Y le vamos a caer con todas las sanciones, porque incluso dentro de su página dice que el ARSA le ha emitido el certificado de BPM, lo cual es totalmente falso, ¿no es verdad? Y eso incluso hasta lo están exportando de manera fraudulenta. El INVIMA sacó una alerta sobre productos fraudulentos y el INVIMA también detecta este mismo activo. Incluso detectó otro, detectó sildenafilo. Entonces, conjuntamente podemos tratar, y ya lo supo el señor superintendente, le estaba comentando allí, y allí también ustedes pueden ver el ELIX, que también está por la misma línea. Entonces, bájense ustedes el aplicativo de ARSA Móvil, en donde ustedes podrán ver si tal empresa tiene permiso de funcionamiento, si tal producto tiene la notificación sanitaria, el registro sanitario, y véanse todos los productos que ha sancionado el ARSA. El ARSA lleva suspendiendo hasta ahora más de 180 registros sanitarios y lleva suspendiendo el alcance de las BPM. Por ejemplo, si los sistemas críticos de control, que son aire y agua, y no estás cumpliendo con la validación del agua,
No está cumpliendo ni la fase 1, ni la fase 2, y no tiene ni siquiera la fase 3. Entonces, se le suspende todos los registros de esos productos que son trabajados con agua grado farmacéutico. Los líquidos, las suspensiones, los semisólidos, los inyectables, están suspendidos. Se le suspende el alcance de esas BPM y se le suspende los registros. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando cumplan. El ARSA va y les indica también qué no estás cumpliendo, qué te está fallando. Te está fallando tu validación de proceso. Nuevamente lo que les explicaba, la validación de proceso es clave. Para que tenga validación de proceso, tiene que tener la validación del método analítico, tiene que tener la validación de limpieza y tiene que tener la calificación de todo su proceso, el IQ, el OQ, el PQ. Y dentro de la validación de limpieza tiene que evidenciar que no hay trazas del activo, que no hay trazas del detergente y que no hay trazas microbiológicas. Con eso usted garantiza la calidad del producto que va a salir, desde que lo pesa, desde que llega su materia prima hasta que termina ya en el empaque primario o secundario. Entonces, todo ese es el recorrido. Dijeron los chilenos, cuidado, dejan de pedir validación. Entonces, todo eso estamos exigiendo. Y si no cumple, hay sanción. Dijo la OPS, agencia que no regula, que no controla y que no sanciona, no se la respeta. Así de sencillo. Entonces, también hemos sido víctimas de las amenazas respectivas, ¿no? Al que habla le han dicho, doctor, yo sé usted en dónde deja el carro y a qué hora sale. Entonces le digo, qué bueno para que me acompañe a las 7:30 que salgo porque voy solo. Y después esos mismos son agradecidos porque ya han cumplido y ya se sienten fuertes y seguros. Y dicen, qué bueno, ahora quiero exportar. Está bien, sigue cumpliendo. Sigue cumpliendo. Perfecto, gracias. Le tomo la palabra, en verdad, qué buena propuesta, porque esa es nuestra actividad. Como comentario, por ejemplo, nosotros tenemos un manual de buenas prácticas en el sector de contratación pública en conjunto con el CERCOV. Estos podemos sí sacar como un producto, los que les comento que están ahí represados en la Junta de Regulación, son por iniciativa de la Superintendencia. Pero si podemos trabajar articuladamente con el ente rector, quien sería que guíe, y nosotros como participantes de la función de transparencia se trabaja en conjunto. Tenemos ahorita uno en el mercado, por ejemplo, de útiles escolares. Hicimos en el Ministerio de Educación y así algunos productos que están en el mercado para ayudar a contrarrestar. Mire, también algo que me olvidaba de comentarles. Para este trabajo se necesita recursos, personal, gente, ¿no? Entonces, si en este proyecto también podemos vincular a la academia, miren los estudiantes, el decano nos acompañó el día de ayer, podríamos hacerle partícipe porque son quienes más los llamados en la academia a ver si en este tipo de actividad nos pueden acompañar. Por ejemplo, tienen ellos horas de vinculación que pueden ser significativa la participación de ellos en trabajar con nosotros en conjunto. Así lo hemos hecho ya con algunas universidades en otros temas. También tenemos un producto así mismo que creamos cuando salió la superintendencia, los comités de usuarios. Son veedores ciudadanos que nos ayudan, por ejemplo, en el tema de cuando hacíamos el control ayudando a las autoridades del Ministerio de Salud, el tema de los alimentos caducados, de los productos caducados. Comités de usuarios nuestros en provincias sobre todo nos ayudaban, mandaban denuncias y nosotros colaborábamos mandando esa información, porque como les digo, nosotros no cerramos locales, pero sí ayudamos en el control y logramos alguna efectividad en eso. Por ejemplo, había casos que fabricantes de alimentos en la capital ya se los entregaba a vísperas de caducarse con una semana, ellos recogían estos productos, pero lo que hacían es a veces trasladarlos a las zonas rurales, fronterizas, y allá, ¿no es cierto? Entonces tuvimos mucho cuidado en este asunto y nos hemos apoyado así. Entonces, ¿qué mejor en verdad si hay la oportunidad luego de poder trabajar con la academia, en conjunto, las entidades y hacer esto? Así que ya me acerco con usted para tomar los datos. Muchas gracias. Respecto a este tema de los medicamentos falsificados, ustedes ya conocen por los medios el tema del caso Medivesa.
Este tema se trabajó conjuntamente con la Fiscalía, la Policía y el ARSA, y se decomisaron cerca de 18 toneladas, 18.000 kilos de medicamentos expirados que venían de otros países. Estaban de China, de India, en grandes containers. Entonces, el que habla fue a revisar también las máquinas que existían allí, cómo acondicionaban el producto, cómo sacaban las cápsulas que ya estaban tostadas, ya estaban, el término que conocemos, ya estaba polimerizada la cápsula. Sacaban el polvo, la ponían en una mezcladora de unos 20 kilos y luego nuevamente lo volvían a encapsular en una encapsuladora semiautomática que tenía discos 0001. Había una desemblisteadora que tenía una capacidad de sacar 400 blisters en 1 hora. Y había, lógicamente, la blisteadora también. Entonces, 18 toneladas de medicamento expirado lo fabricaba y lo procesaba esta empresa. Entonces, esto está en los medios, ustedes lo conocen, lo han visto ampliamente, el caso Medivesa. Terrible, porque realmente es criminal, es miserable de que a un niño o a un enfermo que toma el producto para que le haga un efecto terapéutico, no se lo va a hacer nunca. ¿Ya? Y cambiado. Y también se evidenció cómo sacaban las etiquetas de los frascos, cómo ponían en las cajas que tenían GMP, BPM y todo aquello. Bueno, y para terminar, algo así mismo que en la conferencia de estos 2 días no se mencionó y era un tema conocido inclusive en la región, es en el caso chileno, que por ejemplo, ahí en las malas prácticas se puede decir que las grandes cadenas comerciales de farmacias allá en Chile fueron sujetos de sanción con algunos millones de dólares y solamente por comercializar productos en un acuerdo de precios en el mercado, y solamente fue porque una ciudadana o un ciudadano acudió y se dio el trabajo de sacar el ticket en una, sacar el ticket en otra, ir en el ticket en otra, y le pareció raro, y empezó una investigación luego a profundidad, y las autoridades de competencia ya lo que hicieron es un allanamiento a estas entidades, encontraron correos que les vinculaban acuerdo de precios en el mercado. Sanciones grandes, no sé, hasta se sigue ventilando, creo, hasta ahora ese caso. Y ahora me enteré en el del Perú también, que ha sido Voz Populi. Tema de medicamentos en estos productos son bien delicados. Eso hay que tener mucho y tienen una gran responsabilidad el ente rector. Lo mismo en publicidad engañosa, es muy serio los problemas que hay ahí. Y nosotros como autoridades de competencia tenemos que siempre estar vigilantes, y qué mejor que estemos en conjunto trabajando. Muy bien, si no hay alguna otra pregunta tal vez del público, los estudiantes. Les agradecemos mucho la participación y declaramos clausurado el 3er Congreso Internacional. Todos los participantes, muchas gracias por su presencia estos 2 días en el 3er Congreso Internacional Sector de la Salud y el Poder de Mercado. Les informamos que sus certificados estarán disponibles en los siguientes días en la página www.scpm.gov.es. Allí ustedes ingresan con su número de cédula y podrán descargar. Una buena tarde para todos ustedes. Gracias.